Vamos a calcular el ejercicio B3 de selectividad de Matemáticas 2 del 2016. En él nos dicen, dada la función p de x igual a la función, obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento de p de x, obtener los máximos y los mínimos, y luego nos preguntan si existe algún valor de p de x tal que p de x sea menor que 0, y explicar por qué. Lo primero que necesitamos para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos para los dos primeros apartados es la derivada, con lo cual vamos a hacerla. La p' de x va a ser igual a 4x cubo entre 2 menos 3x cuadrado más 2x entre 2. Y aquí, si simplificamos, nos va a quedar 2x cubo menos 3x cuadrado más x. Vamos a ponerlo bien. Y seguimos. ¿Qué necesitamos? Para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos, lo primero, los extremos. ¿Cómo se calculan los extremos? Los extremos se calculan derivando e igualando a 0. Es decir, 2x cubo menos 3x cuadrado más x tiene que ser igual a 0. En este caso, saco la x de factor común, x por 2x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0. Aquí hemos bajado un grado al resto de situaciones, al 2x cubo y al 3x cuadrado, porque sacamos una x de todos los elementos. De aquí ya sacamos que una de las soluciones va a ser x igual a 0, esta de aquí, y luego por otro lado tendremos que 2x cubo menos 3x, 2x cuadrado menos 3x más 1 tiene que ser igual a 0. Aquí lo hacemos como siempre, x igual a menos b, luego menos con menos más, 3, más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 9. Menos 4ac, menos 4 por 2 por 1, menos 8, partido por 2a, de 2 por 2, 4. Esto es 1. Luego esto nos queda la raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Luego 3 más menos 1 entre 4. Esto será igual a 3 más 1, 4, entre 4, 1, y 3 menos 1, 2, entre 4, bueno, 2 cuartos, que será 1 medio, y en estos casos vamos a poner 0,5. Normalmente la solución será 1 medio, no 0,5, pero lo vamos a utilizar 0,5. Ya tenemos los valores. Bueno, pues como en otros momentos, los ponemos bien, los indicamos bien, y vamos a empezar a obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ponemos la raya, ponemos los extremos que nos han salido. Los extremos son estos valores de aquí, los máximos y los mínimos, pero como todavía no sabemos si son máximos o mínimos, pues no podemos decir lo que son. El 0, el 0,5 y el 1. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa a la izquierda y a la derecha de estos valores en la derivada, porque queremos ver dónde crece y dónde decrece. Crece si la derivada es positiva y decrece si la derivada es negativa. Entonces, a la izquierda del 0, por ejemplo, en el menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, luego será 2 por menos 1. Menos 3 menos 1 al cuadrado es 1. Luego menos 3 por 1 y menos 1. Esto será menos 2, menos 3, menos 1. Esto es negativo. Decrece. Si hacemos lo mismo entre 0 y 0,5, vamos a ver que crece. Se podría tomar el valor 0,25 o el 1/4, como preferáis. Entre 0,5 y 1 va a decrecer. Se puede ver con el valor 0,75. También es lo mismo que hacer con el 3/4. Y a partir de 1 es positivo y crece. Luego, ¿dónde crece? Crece de 0 a 0,5 y, o sea, unión, de 1 a infinito. ¿Y dónde decrece? Decrece de menos infinito, porque vemos que viene decreciendo, hasta el 0, unión, de 0,5 a 1.
Esto ya nos dice algo más, ya nos dice que el 0, como a su izquierda decrece y a su derecha crece, esto es un mínimo. El 0,5, como a su izquierda crece y a su derecha decrece, esto es un máximo. Y en el 1, como a su izquierda decrece y a su derecha crece, es otro mínimo. Luego tenemos dos mínimos y un máximo. Ya tenemos los máximos y los mínimos. Tenemos el máximo en x igual a 0,5 y los mínimos en x igual a 0 y x igual a 1. Tenemos resueltos las soluciones del apartado A y B. Vamos ahora con el apartado C. En él nos dicen, ¿existe algún valor de p tal que p de x sea menor que 0? Lo primero que hacemos es decir, vale, sabemos los mínimos, vamos a ver cuánto valen. Y los mínimos, si sustituimos en la función, vemos que valen 0 en el 0 y 0 en el 1. Luego, en este caso, los mínimos valen lo mismo, 0. Y ese 0 es el valor mínimo de la función p de x. Luego no puede existir ningún valor que esté por debajo. Eso es porque esta función más o menos va a ser algo del estilo. Aquí tenemos el 0, aquí el 0,5 y aquí el 1. Va a venir decreciendo hasta el 0, que vale 0, luego va a subir hasta el 0,5, va a volver a decrecer en el 1 y por aquí va a volver a crecer. La función no va a estar nunca por debajo del 0, no va a estar nunca por debajo de sus dos mínimos. Y con esto ya hemos resuelto el problema.